Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias, para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ven y suscríbete para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en nuestro canal. Chao y que estén todos ustedes muy bien. En esta oportunidad, queridos hermanos, haré la revisión de la famosa Biblia Cristera. Me refiero a la Sagrada Biblia Torres Amat, y que vamos a conocer aquí para analizar 7 textos bíblicos claves en tu canal Coleccionista de Biblias. Recuerda, hermano, antes de hacer la revisión de este video, darle like para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal y de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Y si aún no estás suscrito, hazlo para que más personas puedan conocer el contenido que nosotros ofrecemos para poder enseñar la palabra de Dios al pueblo católico, en donde tenemos una enorme variedad de Biblias de las cuales podemos disfrutar, queridos hermanos. Bien, entonces aquí tengo la hermosa Biblia Cristera, que es conocida como la Biblia Torres Amat, que se caracteriza por sus comentarios a pie de página que son distintos a una Biblia Torres Amat común y corriente, donde vamos a analizar los siguientes textos bíblicos, que son Isaías capítulo 7, versículo 14, San Mateo capítulo 6, versículo 7, San Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, San Juan capítulo 1, versículo 42, San Juan capítulo 2, versículo 4, Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 28, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 5. Entonces allí tenemos los 7 textos que vamos a ver en esta revisión, hermanos, de esta hermosa Biblia católica que es bastante antigua, como ustedes ya se pueden dar cuenta. Entonces, este bello ejemplar que tengo en mi poder, hermanos, es una maravilla. Mire qué hermosa, es una verdadera reliquia, la Sagrada Biblia Cristera Torres Amat. Entonces, yo ya hice un video de esta Biblia, si es que usted desea conocerla como es en su interior. Entonces vamos a ir para poder revisar el texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vamos a hacer lectura entonces, hermanos, del libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. La numeración está en números romanos, hermanos. Entonces aquí tenemos el libro de Isaías, capítulo 7, numeración romana, y vamos a buscar el número 14. Entonces dice acá, y está con mayúscula, dice: por tanto, el mismo Señor os dará la señal. Sabed que una virgen concebirá y parirá un hijo, y su nombre será Emmanuel, o Dios con nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, por tanto, el mismo Señor os dará la señal. Sabed que una virgen concebirá y parirá un hijo, y su nombre será Emmanuel. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el comentario a pie de página. Es bastante breve, dice: San Mateo, en el capítulo 1, versículos 22 y 23, advierte el cumplimiento de esta profecía. Entonces aquí, como está con mayúscula, lo da por hecho, que se refiere al nacimiento virginal por Santa María Virgen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ir a la referencia en donde dice San Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23. Entonces vamos a avanzar hasta San Mateo capítulo 1, San Mateo 1,
22 y 23. Mire las bellas ilustraciones que aprovechamos de ver. San Mateo 1, 22 y 23. Entonces dice así: todo lo cual se hizo en cumplimiento de lo que pronunció el Señor por el profeta, que dice: sabed que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Veamos qué es lo que hizo el comentario a pie de página. Si es que lo posee, no hay comentario a pie de página, pero se da a entender que aquí se cumple la profecía. Entonces, si en el Antiguo Testamento la Vulgata Latina también lo tradujo como virgen, ¿cierto? Madonna en italiano, Alma en hebreo, que significa doncella, pero en el Antiguo Testamento se traduce como virgen. ¿Por qué razón? Porque virgen aparece en la Septuaginta griega, queridos hermanos, que es la versión que utilizaban los cristianos primitivos. Y por esa razón aquí en el texto de San Mateo 1, versículos 22 y 23, habla de virgen, porque utilizaron la Septuaginta griega. Y por esa razón, la Vulgata, porque recordemos que la Biblia de Torres Amat se basa en la Vulgata latina, lo traduce también por virgen. Bien, hermanos, ahora vamos a hacer lectura, ahora que estamos en Mateo, capítulo 6, San Mateo capítulo 6, acá está el capítulo 6, versículo 7, que dice así: en la oración no afectéis a hablar mucho, como hacen los gentiles, que se imaginan haber de ser oídos a fuerza de palabras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver algún comentario. Sí, aquí dice: no prohíbe Jesucristo orar en el templo, ni las oraciones largas animadas de santos deseos, pues él pasaba noches enteras en oración, sino que las palabras y discursos sin espíritu, sin atención y neciamente. Y recordemos que lo que critica aquí nuestro Señor, como lo dice acá, que en la oración no afectéis a hablar mucho como hacen los gentiles. Hace una crítica a los gentiles, hermanos, no a los judíos, porque los judíos también hablaban o hacían oraciones largas. Entonces aquí el comentario dice: no prohíbe Jesucristo orar en el templo, ni las oraciones largas animadas de santos deseos, pues él pasaba noches enteras en oración, como aparece en Lucas 6, versículo 12, sino las palabras y discursos sin espíritu, sin atención y neciamente. Excelente comentario, hermanos. No habla nada de vanas repeticiones, como usted se puede dar cuenta. Ahora vamos a hacer lectura de San Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Entonces, acá estamos en el capítulo 16, vamos a hacer lectura del 18 y 19. Y dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas o poder del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que se atare sobre la tierra será también desatado en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y aquí trae un extenso comentario que llega a la siguiente hoja. Mire lo que dice: tú eres Pedro. Antes, al ver Jesús a Simón por primera vez, fijando en él sus ojos, le anunció que se llamaría Cefas, en arameo, que significa piedra o roca. Ahora, después de esa inspirada profesión de fe, le dice absolutamente: tú eres Cefas, Pedro, y usando una hermosa metáfora añade: y sobre este Cefas, piedra roca, edificaré mi iglesia. Le elige pues para fundamento de su iglesia. Lo que el fundamento es para un edificio material, eso es la autoridad para el edificio moral de la sociedad. Por eso creen los expositores que con esas palabras Cristo les prometió hacer a Pedro cabeza o suprema autoridad visible de su iglesia, promesa que cumplió después de su resurrección.
al mandarle apacentar, o sea, enseñar y dirigir sus corderos, simples fieles y ovejas, prelados y demás pastores. Las puertas del infierno. Ese fundamento en sí o junto con la iglesia será tan consistente que ni aun el poder del infierno podrá destruirlo. El ser fundamento cabeza de la iglesia no es un don personal de Pedro, pues hubiera sido destruido con su muerte, sino transmisible a sus sucesores. Esta interpretación está confirmada por Dios, que como gobernador del mundo dirige el curso de la historia, después de 19 siglos en que el infierno, atizando las pasiones humanas, ha provocado tantos cismas y revoluciones religiosas, no ha podido destruir ese fundamento de la iglesia. El obispo de Roma, su sucesor de Pedro, continúa siendo reconocido como jefe o cabeza visible de la verdadera iglesia de Cristo. Excelente comentario, hermanos. Y mira aquí, versículo 19, las llaves. Entre los pueblos antiguos y aún entre los modernos, las llaves son símbolo de dominio y autoridad. Lo mismo en el lenguaje bíblico. Locatares le da facultad para imponer obligaciones o quitarlas, o sea, promete conferirle la potestad legislativa y judiciaria para regir y gobernar su iglesia. Entonces, hermanos, aquí tenemos la promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo, que ni la fuerza del infierno podrán vencerla. Y para cumplir esa promesa, Pedro tuvo que dejar a sucesores, y esos sucesores son los papas, los 266 papas que han existido hasta la actualidad, desde San Pedro hasta el actual Papa Francisco y hasta el Papa que exista cuando usted vea este video. ¿Por qué? Porque Jesús prometió que su iglesia nunca sería derrotada. Iba a tener siempre a alguien que la iba a dirigir y es sucesor de San Pedro. Ni las fuerzas del infierno podrán vencerla, a pesar de todos los enemigos que tenga la iglesia, a pesar de todos los problemas que existan dentro de la iglesia, no podrán vencerla. No podrán vencerla. Bien, hermanos, ahora vamos a hacer lectura de San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 42. Aquí estamos en el libro de San Juan, capítulo 1, San Juan 1, vamos a hacer lectura del 42, que dice así. Y lo llevó a Jesús, y Jesús fijó los ojos en él, y dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás o Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o piedra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Voy a repetir. Y lo llevó a Jesús, y Jesús fijó los ojos en él, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás o Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o piedra. Entonces vamos a ver si hay una explicación del 42. No hay explicación del 42, pero con la explicación de San Mateo 16, 18 y 19, que dio a entender que el cambio de nombre de Simón a Pedro fue un cambio importante por la misión que iba a cumplir Pedro como fundamento de la iglesia, como piedra fundamental de la iglesia, como piedra base. Y la piedra angular, ¿quién es? Jesucristo nuestro Señor, para que esa iglesia nunca caiga ni sea derrotada. Vamos a hacer lectura del capítulo 2, versículo 4. Aquí sí hay comentario. 2, 4. Y dice, respondiéndole Jesús, mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Aún no es llegada mi hora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y el comentario dice lo siguiente, mujer, palabra que Jesús usó en esta ocasión como altamente honorífica para su madre llamándola señora. ¿Qué nos va a mí y a ti? Especie de refrán que aún hoy día se usa entre algunos pueblos orientales para indicar que se ha comprendido todo el alcance del pensamiento del interlocutor.
qué nos va a mí y a ti? O sea, ¿existe todavía diferencia entre tu pensamiento y el mío? Como si Jesús dijera a su madre, he comprendido perfectamente lo que deseas. Aún no es llegada mi hora. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo comprendió la solicitud de su madre y por eso eh, realizó el acto de convertir el agua en vino, porque Él escuchó a nuestra Madre María, tal como lo hace la Virgen Santísima el día de hoy, quien intercede por nosotros ante su Hijo Jesucristo, porque la Virgen no tiene poderes, pero sí con su amor ruega por cada uno de nosotros. Ahora vamos a hacer lectura de Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Aquí está Hechos 20, 28. 28 que dice así. Velad sobre vosotros y sobre toda la ley, en la cual el Espíritu Santo os ha instituido obispos, para apacentar o gobernar la iglesia de Dios que ha ganado Él con su propia sangre. Entonces lo voy a repetir. Velad sobre vosotros y sobre toda la ley, en la cual el Espíritu Santo os ha instituido obispos para apacentar o gobernar la ley de Dios que ha ganado Él con su propia sangre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver si hay comentarios. No hay comentarios acerca de este texto. Pero acá se da por entender que habla que los obispos son las personas que están a cargo de cuidar el rebaño o la ley. Aquí lo traduce como obispos, no como supervisor, porque la palabra supervisor significa episcopo, que significa obispo. Pero en esta época era una especie, como ya lo he dicho en nuestros videos anteriores, hermanos, como una persona que vigilaba o supervisaba y andaba de un lugar a otro para ver cómo estaba funcionando la iglesia en las diversas partes del mundo antiguo. Y ahora vamos a hacer lectura del último texto, hermanos, que es Primera de Corintios. Acá está Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Entonces aquí está el 9, capítulo 9 de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Por ventura, ¿no tenemos también facultad de llevar en los viajes alguna mujer hermana en Jesucristo para que nos asista como hacen los demás apóstoles y los hermanos o parientes del Señor y el mismo Cefas o Pedro? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y acá aparece un comentario, dice, alguna mujer. De las mujeres piadosas que seguían a los apóstoles en su misión y les servían y asistían, contribuyendo de este modo a la propagación de la fe. En esto imitaron el ejemplo de Cristo. Algunos solo por atacar el celibato quieren ver en esas mujeres a esposas de los apóstoles. No se fijan que mujer, que sí no significa esposa, como se ve en Lucas 8 del 1 al 3, y que de algunos apóstoles, como San Juan y San Pablo, consta que eran célibes, como lo fue el mismo Cristo. Ningún cristiano puede condenar esos ejemplos. Aquí lo explica de manera explícita, hermanos, de nuestros hermanos separados que dicen que iban con mujeres esposas. Y eso está fuera del contexto porque San Pablo, y como aquí lo dice también, aparte San Pablo, San Juan, no tenían esposas. Entonces no estaría dentro del contexto. Bien, hermanos, y con esto terminamos la revisión de los 7 textos bíblicos de la hermosa Biblia Tristera, que utiliza la traducción Torres Amat, y que conociste aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Pero antes de continuar, hermanos, recuerda pedirle al Señor todos los días que te envíe su Espíritu Santo para comprender las Sagradas Escrituras con humildad y no caer en la soberbia y ser obedientes a lo que dice la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia.
ya que la Iglesia, por ser el fundamento y base de la verdad, es la única que puede interpretar las Sagradas Escrituras para no caer en el error y para no fundar cada uno su propia iglesia de acuerdo a cómo lo interprete. Y eso, hermanos, lo corroboramos en lo que dice acá el texto de Primera de Corintios, vamos a buscar aquí, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15. Primera de Corintios 3, 15, que dice así. Acá está Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15, que dice, perdón, me equivoqué. Primera de Timoteo 3:15. Me equivoqué, queridos hermanos. Entonces, en 1 Timoteo 3:15, acá, 3:15, dice así. Acá está 1 Timoteo 3:15, y esto no lo debemos olvidar los católicos hermanos. Y si tardare para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Entonces la iglesia del Dios vivo, hermanos, es la columna y apoyo de la verdad. Y como es la poseedora de la verdad, es la única que mediante la acción del Espíritu Santo puede interpretar las Sagradas Escrituras. Es la única, hermanos. La Biblia nos interpreta de manera personal o de manera privada. Y le tenemos que hacer caso a las recomendaciones que nos hizo nuestro primer Papa, es decir, San Pedro, quien nos dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, donde dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura se declara por interpretación privada, porque no trae en su origen la profecía de la voluntad de los hombres, sino que los varones santos de Dios hablaron, siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nadie puede interpretar las Escrituras de manera o haciendo una interpretación privada. Lo puede hacer la Iglesia mediante la acción del Espíritu Santo. Y todo católico debe entender aquello, hermanos. Entonces, la Biblia hay que leerla con mucha humildad. Pídele al Señor que no te permita caer en la soberbia, no caer en el error y entenderla como lo enseñan los santos padres de la Iglesia mediante la tradición apostólica y el magisterio, queridos hermanos. Bien, nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere, y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy bien.